El sábado pasado se desarrolló la segunda sesión de la Asamblea Sinodal en la Arquidiócesis de Buenos Aires, allí en el Seminario Metropolitano. Y estuvimos compartiendo con los sinodales, escuchando sus reflexiones, viendo su trabajo. También hablamos con Monseñor Gustavo Carrara, que fue relator en esta segunda edición de la Asamblea. En la primera hora de la mañana, los 200 delegados sinodales se congregaron en el Seminario Metropolitano para la segunda sesión de la Asamblea Sinodal. Los trabajos del día se centraron en el capítulo 2 del documento de trabajo. Caminamos juntos en el amor con los sufrientes y los más pobres, buscando la justicia. En el inicio, Monseñor Enrique Guiasegui, secretario general, destacó que en el día de hoy el Papa Francisco dio inicio al Sínodo Universal por una iglesia sinodal que se va a llevar a cabo en toda la iglesia desde 2021 y hasta 2023. Luego de la oración inicial, el relator general, Monseñor Ernesto Llobando, presentó brevemente la estructura y las prioridades del capítulo 2 del documento de trabajo. Presentó también al relator adjunto de esta sesión, Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal para la pastoral de las villas y barrios populares. En su presentación, Monseñor Carrara subrayó que las llagas de nuestra ciudad son las llagas de Cristo y recordó que no hay conversiones pastorales si no hay conversión de la mirada. Invitó también a los sinodales a revisar nuestras prácticas pastorales y a preguntarse cuál es la mirada que tenemos frente a la realidad. Finalmente exhortó a todos a sostener la escucha atenta hacia los últimos, ya que sus preguntas, sus angustias, sus peleas, sus preocupaciones poseen un valor hermenéutico de la realidad, porque desde la periferia la realidad se ve distinta. Gracias, Monseñor Carrara, por este ratito y por recuperar un poco las palabras que pronunció hace un ratito como relator adjunto de esta sesión. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como Iglesia de Buenos Aires en la atención, en el cuidado hacia los más pobres, los más sufrientes de la ciudad? Bueno, el sínodo es una gran experiencia de hacer un camino que parte de la escucha, ¿no? Para acompañar el dolor de nuestras hermanas y hermanos hay que sostener una escucha atenta, ¿no? Muchas veces las soluciones no son fáciles, no son rápidas y hay que sostener la escucha y el acompañamiento durante tiempo largo, ¿no? Por eso las actitudes que Francisco habla como actitudes de Dios, ¿no? La cercanía, la ternura, la misericordia son características, ¿no? de este tipo de escucha. Y muchas veces los más pequeños y pobres también tienen sus intuiciones de cómo salir de los problemas que atraviesan. Si uno habla, por ejemplo, de las villas porteñas, los grandes urbanizadores en perspectiva histórica de los barrios son los vecinos y vecinas concretas, ¿no? Muchas veces generan espacios o experiencias de salvación comunitaria. Tienen esa intuición de la necesidad del nosotros, ¿no? Que plantea Francisco cuando hace esa relectura de la parábola del buen samaritano en Fratelli Tutti, ¿no? El buen samaritano necesitó del posadero y ahí aparece el nosotros para cuidar a aquel que estaba tirado al borde del camino, ¿no? Entonces la escucha es clave, ¿no? Para este diálogo, para la amistad social, ¿no? ¿Y cuáles son las acciones concretas que estamos llamados a hacer para ponernos al servicio, para cambiar la realidad de tantos hermanos que nos necesitan? Bueno, yo creo que hay que volver una y otra vez también, así como se escucha
a los más pobres y pequeños hay que escuchar nuevamente el Evangelio, hay que escuchar la palabra de Dios. Ahí sobre todo se nos propone una mirada, ¿no? Y es clave cómo miramos las cosas, ¿no? Y cómo miramos la realidad y cómo miramos sobre todo a los hermanos y hermanas que más sufren, ¿no? Por eso uno de los acentos es la conversión del corazón. Y muchas veces el lenguaje también de alguna manera revela miradas o actitudes que por ahí tenemos que convertir y tenemos que revisarnos una y otra vez. Yo lo digo con ese ejemplo de a veces decimos de los hermanos que vienen a una comunidad parroquial con alguna necesidad concreta, hablamos de asistidos, ¿no? Que vienen a buscar un servicio, lo definimos así, y cuando ya está, se van. Pero eso puede hablar de generosidad de nuestra parte, pero la generosidad todavía no es una dimensión plenamente evangélica, diría yo. Lo más plenamente evangélico es entrar en comunión, entrar en amistad, es considerar, según el criterio de San Pablo, ¿no? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, ¿no? Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él, ¿no? Entonces la idea es que esa hermana, ese hermano se pueda poner de pie, sea protagonista de su vida. No queremos dirigirle la vida, programarle la vida, sino que sea protagonista de su vida y también aporte la belleza y el don que Dios sembró en su vida, que pueda desplegar sus potencialidades. Por ejemplo, si nosotros ayudamos en una oficina de empleo, como puede ser del Santuario San Cayetano, a que una persona consiga trabajo, la dimensión del trabajo en una persona es clave. ¿Por qué? Porque cuando uno no está trabajando está herido en su dignidad. Uno a veces entiende el trabajo, decir, bueno, es para tener algo de dinero, para satisfacer las necesidades. Y es más el trabajo, ¿no? El trabajo es el despliegue de las propias potencialidades, es lo que yo puedo ofrecer para una sociedad y para un país mejor. Entonces, cuando nosotros buscamos resolver una situación concreta de alguien que no tiene trabajo, estamos buscando que él se despliegue como persona, ¿no? Por eso esta perspectiva, ¿no? Del desarrollo humano integral, ¿no? Del despliegue de la persona en todas sus dimensiones. Y hay algo que evidentemente no podemos dejar de hacer, que es la atención estrictamente más espiritual y religiosa, ¿no? Como por ejemplo, que a los pobres y sencillos les llegue con facilidad los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, el bautismo, porque el bautismo es el comienzo de la vida mística. La vida mística no son fenómenos extraordinarios, sino en primer lugar es la unión con Cristo. Y esa unión con Cristo muerto y resucitado se da en primer lugar en el bautismo. Y ese bautismo entre los pobres y sencillos, dice Aparecida, tiene un gran potencial de santidad y de justicia social, ¿no? Entonces, nosotros apuntamos al desarrollo humano integral, ¿no? Una Cáritas que visita un barrio popular también debe estar atenta hacia si allí hay un espacio para rezar, para una capilla para que la comunidad se reúna y celebre la fe, pero también acompañe el dolor, ¿no? Por ahí una capilla que recibe a un difunto y a su familia que no tiene un lugar para hacer un velatorio digno y lo hace en la capilla, ¿no? Entonces, bueno, Cáritas que mira no solo cómo dar ese alimento, cómo fortalecer el comedor, cómo abrir la ropería o la farmacia, sino también está atenta a si la dimensión espiritual de esos vecinos y vecinas en ese barrio van a tener un espacio como para poder expresarse, ¿no? Usted decía en su ponencia que tenemos que escuchar la voz de los más pobres. ¿Qué nos dicen los más pobres que viven en la ciudad? Bueno, yo lo que traía a la memoria ahí, que bueno, en la ciudad hay muchas protestas, marchas, gente que viene del AMBA y decía que de alguna manera Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y también muchas cuestiones de la política nacional se juegan en Buenos Aires.
No digo que tenga que ser así, pero de hecho es así. Y entonces muchas veces la gente viene expresando algunas consignas que también pueden ser claves, ¿no? Como esto del Papa, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Si lo pensamos un segundo, es lo que todos queremos. Entonces, cuando uno entra en la escucha y en el diálogo, a veces hay incluso propuestas o planes a desarrollar que tocan núcleos que tienen que ver con las cuestiones que hacen a los más descartados, a los últimos. Y cuando uno mira esos núcleos, uno diría, bueno, si hiciera de ellos un plan sistemático, organizado, podría tener un impacto. Por eso a veces uno se distrae o incluso hasta se enoja con alguna protesta, pero lo que ves no es todo lo que hay. Hay más, hay mucho sufrimiento, pero también hay iniciativas y hay propuestas que por ahí habría que escuchar, ¿no? A veces, por ejemplo, en los debates de campaña legislativa, está muy lejos de lo que hemos escuchado en los distintos ámbitos, de lo que propone, por ejemplo, la Constitución como una de las atribuciones del Congreso, que es proveer al desarrollo humano, al crecimiento económico con justicia social, ¿no? El número 75 de la Constitución, inciso 19.